tardes. Estoy acá con Patricia, la cual nos va a brindar un testimonio. Y bueno, primero quería que ella se presente. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenas Arturo, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por tenerme y nada, ¿qué tal por allí? Aquí un poco tarde, la verdad, aquí en España, ¿qué tal por Perú? ¿Qué hora es? Acá son 6:20 de la tarde, Ah, así que ya sí, es debe más ser la una. razonable. Sí, es Eh, bastante tarde, pero bueno, es lo que tiene de ser madre de tres. Tienes que ir wow, buscando los mejores momentos. wow. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, quién eres. Cuéntanos un poco sobre ti, por favor. Vale, bueno, pues yo me llamo Patricia, soy madre de tres y soy profesora de inglés de secundaria. Y bueno, pues yo como persona pues no tengo mucho que decir, excepto un testimonio que creo que sí que es importante, que llegue a la gente. Entonces, bueno, pues gracias por brindarme la oportunidad de compartirlo. Bueno, cuéntanos un poco sobre ese testimonio, por favor. A ver, cuéntanos, sé que es muy interesante. Vale, bueno, pues yo primero un poco así para centrarnos un poco en quién soy, ¿no? Pues yo no tuve una educación muy católica, ni religiosa, ni nada de eso. Se puede decir que yo empecé a encontrar a Dios como para los veintitantos años, pero no era, es como que buscas a Dios, pero lo buscas desde la razón. Empiezas a leer, te posicionas, ¿verdad? Pero no lo encuentras. O sea, no es desde el amor, no lo tienes dentro, ¿no? Y entonces, pues, se podría decir que desde ese punto de vista, una conversión muy larga. Empezó en a los 24 años, así, pero los, hasta el 20, hasta el 2020, en tiempos de pandemia, cuando nació mi hijo, yo creo que no se puede hablar de una conversión de verdad. Y ahí es cuando la tuve. Y, y ¿Por qué? bueno, ¿Qué pasó pues cuando nació tu hijo? exactamente, bueno, pues yo tenía dos hijas y bueno, pues el sueño de mi vida era tener un varón. Yo siempre quise tener un niño. Al principio parecía que no iba a venir, de hecho, bueno, antes de tenerlo tuve dos abortos y se pararon en la semana 9 los dos, además, curiosamente. Y nada, hablándolo con mi marido, pues decidimos que lo íbamos a dejar, que lo íbamos a dejar, que nos íbamos a quedar con dos, pero al final vino. Y ahí sí que es verdad que la vida nos dio un vuelco porque nosotros habíamos tenido niños sanos y este niño pues vino con un problema. ¿Qué, Vino, qué es lo que tiene? ¿Qué le pasa a tu hijo? vale, pues mira, quizás esta parte es un poco aburrida, pero es que creo que es necesaria. O sea, que se conozca la naturaleza de lo que tiene mi hijo, creo que es imprescindible para entender el milagro, ¿no? El testimonio. Entonces, mi hijo tiene una cardiopatía compleja. Cuando nació me dijeron que tenía un soplo, pero bueno, después le pusieron nombre y apellido y se llama estenosis aórtica. Para que la gente lo entienda, el corazón tiene varias válvulas y una de ellas es la aórtica, que es la más importante, digamos, es como, como la carretera principal, ¿no? Y bueno, pues la válvula, si tú, Arturo, conoces el logo del Mercedes, ¿verdad? Sí, claro, con las tres, Que- que- con las tres patitas. exactamente, que es como una lágrima, ¿no? Así, y que tiene como Sí, tres valvas, ¿verdad? sí, sí, así Pues es. es una, es un símil buenísimo para entender lo que es una válvula, porque las válvulas del corazón son precisamente así. Tienen como tres puertecitas, ¿no? Imaginándonos el logo del Mercedes, pues imagínate que eso se abre y se cierra, ¿no? Entonces las Claro. válvulas se abren y se cierran. Pues en el caso de mi hijo, en vez de tener eso, es como si tuviera un pegote de carne con un agujero dentro.
Y ese Wow, agujero se abre y se cierra. wow. Claro, ¿qué pasa? Pues que está estrecho, ¿no? Está engrosado, está estrecho, y eso se llama estenosis aórtica. Es decir, que tienes la válvula del corazón más estrecha, más estenótica. Estenótica significa, pues eso, como más estrecha, básicamente. Ok, Y claro, pues él nació con una estenosis moderada. Es decir, bueno, vale, ni mucho ni poco, más o menos. Pero el cardiólogo nos dijo que esto tiende a estrecharse. Entonces a los 15 días había que verlo, a ver qué tal, a ver si había progresado, se había quedado. No, no se sabía. Hay niños que nacen así y se quedan así hasta, yo qué sé, hasta los 20 años y hay otros que no. Entonces a los 15 días volvimos y desgraciadamente pues se había estrechado. Y wow. se había estrechado tanto que un ventrículo, básicamente, bueno, el corazón es como una bomba, ¿no? Entonces va pasando sangre de ventrículo a ventrículo, pues uno de ellos, el izquierdo, había prácticamente dejado de bombear. O sea, como que se estaba parando, ¿no? Lo que se dice un fallo cardíaco. Estaba así, estaba. Y entonces dijeron, bueno, pues esto no queda otra que una intervención. Tenía 24 días. No queda otra que una intervención porque si no, no sobrevive. Y era una intervención pues delicada, porque era muy pequeño y con un corazón muy pequeño, con unas válvulas muy pequeñas, todo muy pequeño y muy delicado todo. Y de hecho, Sí, pues nos dijeron que era una operación de alto riesgo, además nos lo dijeron muchísimas veces. Yo creo que tenía mal pronóstico, sobre todo por el tema de que se estaba ya no solamente la válvula estrecha, sino que ese ventrículo que se estaba parando, todo en conjunto pues tenía mal pronóstico. Y entonces pues nos dijeron que no, bueno, no nos dijeron que no, pero nos dijeron que era de alto riesgo. Y nos lo dijeron muchas veces. Y yo no entendía porque yo pensaba, bueno, con una vez ya está. No, esta mujer es, no sé, es sádica, ¿qué quiere? ¿Por qué me lo dice tantas veces? Y ahora entiendo, bueno, sí, claro, pues se querían lavar las claro, manos, ¿no? Si pasaba claro, algo, claro. pues se quería lavar las manos. Y Y bueno, pues, perdón, ¿y esta primera operación qué resultados tuvo? ¿Qué tal fue? bueno, pues sí, pues efectivamente, pues lo intervinieron. Más que una operación, no fue una operación a corazón abierto, fue un cateterismo. Y yo pasé pues ahí de verdad Ahí fue el momento en que digo, empecé a mirar a Dios de otra manera. Ya no era el Dios de la razón, ya no era el Dios de, bueno, entiendo, me leo el credo, la Biblia es interesante, lo razono, no. Ahora este sí era el Dios del corazón, ¿no? El Dios de te necesito, te tengo fe, eres grande, tú lo puedes todo. Ese era el Dios de verdad, ¿vale? Ahí fue cuando yo empecé a encontrarlo y, y empecé a rezar el rosario. Yo no había rezado el rosario nunca y lo empecé a rezar allí en la habitación. Fíjate que era la época del coronavirus. Estábamos en pandemia y estaba, nos pusieron muchos problemas para que entrara mi marido también. Muchas veces estaba yo sola, con la mascarilla puesta, no nos veíamos las caras. Bueno, todo muy, muy poco humano, ¿sabes? Muy poco humano, no Ya veo, ayudaba ya. nada. Mm. Y bueno, pues empecé a rezar el rosario, yo no sabía rezarlo, yo no sabía que el rosario se rezaba a dos voces, no sabía nada, nada, yo simplemente pues empecé a rezarlo, no sé por qué, empecé a rezarlo. Y, y bueno, y salí de ahí con rosario diario, eso fue así tal cual. Y Bueno, bueno, pues ya te voy a decir, ya pues lo ingresaron, tuvieron la intervención, tuvo la intervención. Y la verdad, pues que salió muy bien. Salió muy ex- bien. excelente. eh, sí, le pusieron, porque lo que te hacen con esa válvula, lo que te hacen es ponerte un balón. Es como que te ponen un globito, te lo inflan
lo vuelven a reducir, lo vuelven a inflar, es como que te dan dos balonazos. ¿Y qué pasa? Pues que eso evidentemente se dilata, ¿verdad? Pero también, Claro, como va un poco, digamos, a que no sabes dónde, pues a veces hace daño también. Que te quiero decir que también tiene efectos secundarios porque te da el balonazo, por un lado te está rompiendo, por un lado te está dilatando, pero por otro lado te está rompiendo, ¿no? También. Entonces nos dijeron que bueno, que se suele quedar un escape, es lo que se llama escape, en términos médicos se llama regurgitación. Y nada, pues a mi niño nos dijeron, antes de la operación nos dijeron que había dos posibles escenarios. Uno, que ese problema en el ventrículo que se estaba parando, pues que fuera agradecido, como un corazón pequeño y todavía lleno de vitalidad, pues que fuera agradecido y se revirtiera totalmente, o que no, o que se quedara la... Bueno, pues las palabras cuando nos llamaron y las palabras del cirujano fueron, se lo hemos dilatado, nos ha quedado mucho mejor de lo que esperábamos, se le ha revertido la disfunción y no le ha quedado ningún escape. Esas excelente. fueron todas las. Mm. Entonces, pues imagínate mi eufórica, pero claro, con muchísimo miedo, porque eh, sigue siendo, sigue siendo un mundo en el que te metes, ¿no? Que no te lo esperas y es muy duro, ¿no? Pero bueno, sí, así fue. Tuve unos resultados buenísimos. Y entonces, pues se le quedó leve. Una vez que tú tienes una estenosis aórtica, nunca se te va a quedar normal. Se te va, a lo que aspira es que se te quede una estenosis leve, que es lo que se quedó. O sea, nada, muy poco, trivial, algo se tiene que quedar, pero muy poco. Y, y así fue. Eh, y ese fue el resultado, vamos, magnífico. Y entonces nos mandaron para casa y nos dijeron en 6 meses, no, en 3 meses vuelves y ya habrá una revisión. Bueno, pues a los 3 meses volvimos y se le había vuelto a estrechar. Un poco, no mucho. A moderado otra vez. No te dije que había nacido él con estenosis moderada, pues Sí, volvía a la moderada. Pero él estaba contento, él estaba bien porque decía, el cirujano estaba contento porque decía que su función cardíaca era buena, ya no tenía la disfunción, estaba bien, estaba bien. Entonces, bueno, estaba contento dentro de lo que estaba otra vez moderado, pero que estaba contento. Y nos volvió a citar para otra vez dentro de 3 meses. Entonces ahí ya fue cuando yo seguía con mi rosario, seguía con mis oraciones y empecé a rezar el rosario. Esto que dicen que rezar el rosario en la iglesia junto con los demás fieles es como que tiene mucha fuerza, ¿no? Es muy... Pues yo empecé a hacerlo así. Me fui ya, todos los días, me ya, ya. fui y lo rezaba allí con los demás fieles. Diario, ¿eh? Diario. No vamos, era raro que me faltara un día de no acudir. Ok, Y ya en una de entiendo. estas, sí, Dime, y en dime. una de estas, pues fui con mis niños, me los llevé a todos, rezamos el rosario y nos volvimos a casa, era la hora de la cena. Y estaba yo, pues recuerdo que estaba en la cocina, estaba haciendo una tortilla, una tortilla francesa. Y Carlota, pues que tendría 5 años, 6 años, Tu hija me Carlota. dijo, sí, me dijo, Carlota, bueno, Carlota es la de en medio, y dice la mayor. Y bueno, Carlota pues era muy jovencita, tendría como 6 años así. Y entonces me llamó y me dijo, mamá, ven, no sé qué, que huele para acá, para allá. Y digo yo, pues no sé, pues tendrá hambre, estará escuchando, estará oliendo el olor de la tortilla y tendrá hambre, no lo sé. Y me dice, mamá, es que aquí huele. Y yo, pero yo no olía nada.
Y me decía, no, no, vente, vente para acá, vente para acá. Y ella estaba en la mesa, estaba en el centro del salón. Y Ya. efectivamente era como un olor, no sé, era como a flores, no, no sé decirte ahora mismo, no sé si era como una rosa muy, muy, un olor muy marcado, muy intenso, o a nardo, o a algo así, muy, muy fuerte, pero mucho, muy fuerte, ¿Y eso exagerado. lo oliste tú, tu hija y alguien más? Lo olí yo, lo olió ella, que fue ella la que me llamó a mí porque lo había olido ella primera. Y la Ya. otra estaba allí, pero no lo olió. Ella estaba, no, creo que estaba viendo la tele, no estaba pendiente. Claro. Pero ella sí. Carlota sí lo olió. Y entonces, esto que no le das mucha importancia, ¿sabes? Que está pasando algo, pero que no le das mucha importancia, tú te vuelves. Entonces yo me volví a la cocina, sigo con la tortilla. Y esto que te hace la cabeza clic. Y digo, ¿qué ha pasado? O sea, no, ahora es cuando empecé yo a ser consciente de que había pasado algo. Y digo, ¿qué ha pasado? Claro. Eso, ¿de dónde venía eso? ¿De dónde venía? Pum, entonces me volví corriendo al salón, ya no olía, ¿vale? Ya no olía, ya se había ido ese olor. Mire, por las ventanas, nosotros vivimos en un quinto piso. No tenemos mm, aromática, no tenemos macetas con flores que desprendan aromas, nada, era nada, es que de hecho me asomé a veces que venía de algún sitio, alguien que había, nada, nada, es que Esa era la no primera vez que tenía, pasaba. Era la primera vez que pasaba. a mí sí, sí, era la primera vez, de hecho, ya te digo que me fui a la cocina pensando, esto no es una tontería, hasta que digo, uy, esto no es una tontería, Claro. ¿esto qué es? No, esto es algo que no me había pasado nunca. Y eso fue, ojo, después de rezar el rosario con mis niños, ¿eh? Ujú. En la iglesia, En la iglesia. Claro. en la iglesia. Y entonces, esto que te voy a decir es otra cosa que me pasó que estará como separada 2, 3 días más o menos en tiempo. Eh, Mi hijo está, bueno, todos mis niños están consagrados a la Virgen de la Cabeza, que es la patrona de aquí de mi pueblo. Y nosotros fuimos, bueno, yo fui a confesarme allí a una orden de los agustinos que tenemos en mi pueblo. Y, y había bueno, un fraile que me gustaba, me confesaba y que ahora que en paz descanse falleció. Em, y recuerdo que había en la iglesia, había como una capilla lateral y era preciosa, tenía la talla del el Sagrado Corazón, muy bonita, y después en una esquina tenía como una, una talla de la Virgen de la Cabeza, muy pequeñita, que es la patrona de mi pueblo, a la que está consagrada mi niño y mis niñas también. Bueno, pues entro allí, y la confesión fue allí, porque era, bueno, ya sabes, tiempos del COVID y todo eso, estábamos con mascarilla. Y, y bueno, yo tenía al niño, pues imagínate, el niño tendría no más de 6 meses, no tendría más de 6 meses. Y yo tenía agarrado y estoy confesándome, estoy hablando con el fraile y a esto que veo que el niño se queda mirando la talla de la Virgen, que estaba en una esquina, muy pequeñita. Luego te la enseño, para que la luego te enseñe una foto. Bueno, pues estaba viéndola, pero bueno, no le di más importancia, bueno, pues la está viendo. Pero veo que se queda muy quieto, mirándola, muy quieto. Tampoco le di más importancia, bueno, le habrá llamado la atención, ¿no? Así pequeñita, parecía, pues, no sé, le habrá llamado la atención. Pero es que ya el niño es que no reaccionaba. El niño es que se había quedado como en una especie de trance mirándola. Y yo al niño pues lo sacudía así del brazo, él se llama Rodrigo y le decía Rodrigo, y lo sacudía así un poco, lo movía porque lo tenía en brazos, lo movía así un poco. Nada, el niño no, como si no estuviera, no reaccionaba. Claro, yo empecé a preocuparme más que nada porque, a ver, yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Pero por si acaso es que le estaba pasando algo al niño, algún problema. Entonces Nada, fueron el más de niño, 30 segundos, fue como un minuto o algo así, por, en tiempo. por lo menos un minuto, sí. Y el niño miraba la talla
Y fíjate que no era cosa mía, que también el propio fraile se quedó extrañado, ¿no? Que estábamos los dos así mirándonos, como, bueno, pues. Y claro, al principio estaba un poco asustada, pero más que nada porque al niño no le estuviera pasando nada. Pero después, al ver que no, ya como que me entregué y digo, bueno, ya está, lo voy a dejar y que sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho. Y entonces empezó el niño, te recuerdo, unos 6 meses, si es que no tendría más, a lo mejor menos, y empezó a reír a carcajadas. O sea, Wow, sí, sí, como un adulto que de repente tiene un ataque de risa, ya, así, así. Y empezó a reír, a reír, a reír. Y me acuerdo que nos mirábamos, el fraile y yo nos mirábamos, y es que no dábamos crédito, pero ¿de qué se ríe? Y estaba mirando a la Virgen y se reía. Y yo pensando, bueno, pues algo le habrá dicho su madre, algo le habrá dicho, no lo sé. Bueno, claro. pues a los pocos días tocaba ya la revisión, esa revisión que te he mencionado antes, tocaba ya esa revisión y vamos, bueno, yo pensando, bueno, pues lo que tenga que hacer será, a ver, está en moderada, pues lo mismo ya está en severa, lo mismo pues lo tienen que volver a operar, bueno, no sabía, estaba un poco, y con mucho miedo por supuesto, pero ya un poco aceptando ya lo que es la condición de él, que al principio cuesta trabajo, pero bueno, ya al final pues la vas aceptando, ¿no? Si pasa algo, pues ya se hará algo para remediarlo. Y llegamos a esa revisión y me dice el cardiólogo, eh, yo esto no lo había visto en mucho tiempo. Eh, en vez de estrecharse, se ha dilatado, ha Increíble, vuelto a leve, ha vuelto a increíble. leve. Sí, Mm. sí, sí. Y decía, esto yo pocas veces lo he visto. En mi vida profesional pocas veces lo he visto. Esto es como un milagro, me lo dijo él. Ojo que él es calidad de médico, él siempre me hablaba en calidad de médico, él no, nunca me mencionó nada preternatural ni nada fuera de espiritual ni nada, él calidad de médico, de científico y tal, pero es que de repente me dice, esto es como un milagro, esto yo no lo había visto en mucho tiempo, eh, increíble, increíble los resultados que ha tenido tu hijo con la operación, todos los resultados, todo, ahora esto, está en leve, increíble, vaya. Claro, increíble. Bueno, yo sí sabía lo que había detrás, ¿no? Después del rosario, después del olor y después de lo de la talla de la Virgen, pues algo había, ¿no? Algo había. Como decía Jesucristo, ¿no? En los evangelios, el que tenga ojos, que vea, ¿no? Y el que tenga oídos, que oiga, ¿no? Así, así de claro. Sí es. Y eso, y había bajado el gradiente, que es una cosa pues, que no es, no es lo normal, básicamente, sino es todo lo contrario, ¿no? Es muy raro, rarísimo. Puede pasar, pero es muy raro. Y Entonces, para eso tú seguías rezando el rosario diariamente. sí, 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 Seguías sí, rezando el sí. rosario. Ya. No, aparte, es que yo ya lo necesitaba. O sea, yo ya, y no solamente el rosario, sino, pues yo tenía un ritual ya que hacía yo mis oraciones, mis cosas, y yo lo necesitaba como el aire, vaya, como el sol a la mañana, yo lo necesitaba. Y Ya. claro, sí, sí, y a partir de ahí ya, pues si quieres te cuento cómo encontré yo, porque claro, yo estaba buscando, ¿verdad? Yo estaba buscando yo de no creer, o sea, de creer, bueno, bueno, algo habrá, ¿no? Algo tiene que haber, pero bah, no me lo termino de creer, Entonces, ¿no? empezaste a ir más a la iglesia, buscaste algún tipo de grupo, buscaste... Empecé a ir a eh, la iglesia. Exactamente. Bueno, yo seguía rezando, pero yo es que había descubierto un mundo que yo no entendía, ¿no? Pues pasa de no entender, o sea, de no creer a creer. Y claro, es como un aprendizaje. A mí me surgían mil preguntas, eh, no sabía interpretar las cosas, no tenía discernimiento y claro, entonces yo empecé a buscar. Yo buscaba. Yo había encontrado a Dios
pero necesitaba guía, necesitaba alguien que me diera la mano, que me dijera, por aquí sí, por aquí no, esto lo vas a entender así, esto no, eso, necesitaba alguien que me guiara un poco. Y me pasó una cosa curiosa. Estando yo, pues, acababa de terminar la misa y se me acerca una mujer que yo no conocía, de nada, de nada. Y me dice, ay, tú eres la chica de los carismáticos del Carmen. Y yo me quedé, pues no, mire señora, se ha equivocado. Yo no estoy en ese grupo, ni lo conozco, ni nada. Dice, ah, no, es que tú no eres no sé quién me dijo el nombre. Yo no, yo no me llamo así, tal. Ya se Ah, confundió. bueno. Sí, se confundió. Ya. Bueno, perdona, tal. Yo no pasa nada, no pasa nada. Pero claro, ya se me quedó los carismáticos del Carmen. Y ya era como que se me iba dando vuelta la cabeza, los carismáticos del Carmen. ¿Qué es eso? A ver, esto qué es, ¿qué son los carismáticos del Carmen? Y descubrí que había un grupo carismático de la renovación carismática católica en mi pueblo y claro, pues yo empecé a ver de ellos, ¿sabes? Yo empecé a ver, bueno, ¿qué es esto de los carismáticos? Y empecé a mirar para acá, para allá, los vídeos de YouTube, veía cosas muy raras, veía algunas cosas eran muy raras. Después, como bien sabes, hay algunos sectores de la iglesia porque no lo aceptan mucho, hay otros que no se lo toman en serio, bueno, las cosas típicas, ¿no? Y, y entonces yo le pregunté a un sacerdote con el que yo tenía mucha confianza, a un sacerdote de confianza le pregunté por su opinión personal. Le dije, tú, ¿cuál es su opinión personal sobre los carismáticos? Porque claro, me había llegado y yo quería saber por qué me había llegado eso de los carismáticos del Carmen. Y entonces me dijo que efectivamente había un grupo de tintes carismáticos en una iglesia de mi pueblo que se llama la Iglesia del Carmen y había un grupo que se llamaba Betania. Y entonces me dice, te doy el número bueno, del director espiritual, el padre Alberto. Y yo, pues dámelo. No sé, yo en ese momento no sabía si sí, si no, si le iba a mandar un mensaje, si no, pero dámelo, ¿no? Bueno es tenerlo por si quieres alcanzarlo, ¿no? En algún momento. Y entonces le mandé un mensaje y ahí ya entré. Ya entré, yo no sabía nada me preguntaron, ¿conoces este mundo? No tengo ni idea. Bueno, pues da igual. Yo, como se dice, ¿no? Me tiré al río. No sabía si tenía agua, si no tenía, yo me tiré. Y bueno, pues la verdad que fue la mejor decisión, porque ahí sí que encontré quien me guiara, encontré refugio, encontré guía, encontré empatía, encontré conocimiento y encontré pues mucho fruto. El espíritu obró mucho en mí y encontré lo que iba buscando. Definitivamente lo encontré. Y bueno, como Entonces yo pienso te que dio conocimiento, te dio un sitio donde refugiarte, donde encontrar, más que todo, donde reafirmar tu fe y reafirmar, encontrar respuestas a todas tus experiencias previas. sí, todo eso y aparte me dio la posibilidad de vivir la fe. Porque yo soy una persona, ya te dije que yo me tiré 20 años buscando a Dios por la razón y no lo encontré. Y yo soy una persona que necesito que la fe esté viva. Necesito ver qué obra, necesito ver esa señal, necesito ver ese milagro, necesito ver esa coincidencia, esta palabra, necesito ver esto, esta cosa, ¿no? Esto que es la fe viva, que es lo que decimos, la fe viva, que no es eh, lo típico, ¿no? Muchas veces pensamos en el catolicismo como, bueno, la misa, ya está, y no se habla de nada más. No, la misa es crucial, ¿no? La misa no es que la esté haciendo de menos, al revés, es una lucha espiritual, el pilar nuestro, ¿no? La Eucaristía. Pero aparte de eso, eh, encontré a un Dios vivo, encontré a una iglesia viva, encontré agua que corría,
un manantial vivo y eso pues cada vez me iba llenando más, me iba llenando. Muy bien. Em, Me contaste que exactamente, habías realizado una misa de sanación. exactamente, ¿Podrías yo contar un creo que poco sobre eso? sí, 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 sí. Pues bueno, como ya te digo, el director espiritual, el padre Alberto, eh, era el que llevaba el grupo y entonces pues hacía misas de enfermos, lo que se llama misa de enfermos, que no es más que hacer una misa normal y al final se impone en manos. Eh, Se imponen las manos en los enfermos y a través pues, de Dios, por supuesto, porque es Dios el que sana y el que cura, pues se realizaban curaciones y milagros. Claro, yo no sabía que eso existía, yo no tenía ni idea hasta que lo empecé a vivir. Por eso digo que para mí fue muy importante, porque empecé a ver eh, la fe de otra manera, totalmente viva, totalmente como Jesucristo con los apóstoles, que sacaban demonios, que hacían milagros, que obraban y que pues ver la vida, o sea, ver la fe así, te da una fortaleza que no te la da otra cosa. Em, entonces, pues fui a una misa, me llevé a Rodrigo y fui a una misa de sanación. Era la primera, era la primera vez. Y estábamos, al final de la misa, hacíamos cola. Iba mucha gente, enfermos, la mayoría de ellos, gente normal también, o gente normal, gente que estaba sana, pero sobre todo enfermos. Y nos íbamos poniendo en fila y iba imponiendo manos. Bueno, pues yo me acuerdo que estaba a punto de llegar yo para que fuera mi turno y estaba el coro, pues teníamos un coro allí que curiosamente eran los mismos del grupo de carismáticos, sí, Betania. Era porque nosotros alabamos, de hecho seguimos haciéndolo, alabamos, tocamos canciones, que es una manera de rezar también, y leemos la Biblia, etcétera, ¿no? Pues estaban tocando una canción, que no sé si la conoces, Arturo, se llama Rúa. Para No mí lo he escuchado, no lo he eh, escuchado. pues Rúa es, a ver si no me equivoco, es el nombre que se le da al Espíritu Santo en hebreo, me parece que es, en hebreo o en arameo. Básicamente una Vale, vale. invocación. Rúa, con Ruah. Ah, ok. Y entonces estaban cantando esa canción, Rúa. Y el estribillo dice, no es el poder ni es la fuerza, es el Espíritu de Dios. Y estaba todo el rato, cantaba eso. Y yo lo tengo en la cabeza, pum, 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 pum. Para mí, pues, seguido de lo que voy a contar, va a entender por qué son unas palabras muy importantes en mi vida y en este testimonio de fe. Vale, entonces, efectivamente, el sacerdote impuso manos a Rodrigo, primero a mí, pero ya, y después a Rodrigo. Entonces, cuando le puso las manos, él pone las manos así, no sé si ha estado Arturo en alguna misa de sanación, pero He visto por televisión. has Sí, visto, ¿no? Pues te pone las manos en la cabeza y reza. Entonces, esto no es magia ni es nada, es simplemente pues llamas al Espíritu de Dios a que te sane, ¿no? Pues igual que Jesucristo sanaba, pues los sacerdotes que son digamos, sus herederos, ¿no? Su sucesión apostólica, pues también lo pueden hacer, también les han pasado el don, ¿no? Y el de perdonar los pecados también. Entonces, pues yo empecé a notar corazón. Y yo me tocaba mi corazón porque digo, estoy nerviosa. Claro, tengo que estar nerviosa, es normal. Y entonces yo me tocaba el corazón y mi corazón no era, porque yo estaba agitada. Entonces mi corazón iba más deprisa.
Pero yo seguía notando el corazón y digo, ¿cómo voy a notar el corazón? Fíjate lo que es la razón. Es la tendencia que yo tengo, bueno, y que todos tenemos como humanos, de intentar racionalizarlo. Claro, yo decía, pero ¿de dónde viene? Y, y miraba a Alberto, al sacerdote, y digo, pero si no me está tocando, es que no me está tocando, es imposible que yo lo note. Y digo, ¿será Rodrigo? Entonces tocó a Rodrigo, le tocó el pecho, y el corazón de Rodrigo, el corazón de un bebé, que late todavía más deprisa. Pero no, no, no era. No era ni el mío, no era de Alberto, no era de Rodrigo. Era un corazón y cada vez iba sonando más. Era como, como pum, pum, o sea, así, rítmico, y cada vez iba sonando más. Era muy poderoso. ¿Cómo sentías Era en ti? muy... Es que es muy raro de explicar. Es muy raro de Mm, explicar. No lo sentía en mí, lo sentía en todos sitios. ya. Era como si me estuviera envolviendo. Era omnipresente. Exactamente, exactamente. Es que es muy difícil de explicar, como no lo estés viviendo. Y, y claro, y lo notaba y era muy poderoso, pero era muy calmado, era muy pacífico, pero muy fuerte, muy poderoso. Y cada vez iba sonando más y cada vez envolvía más. Era como envolvente, envolvente, pero tranquilidad, te daba paz, ¿no? Te daba tranquilidad. Y era como que y nos iba envolviendo a los tres. ¿No? Porque los tres estábamos así en esa posición y era cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y claro, yo llegué a un momento, esto fue como cuando Rodrigo estaba mirando la talla de la Virgen, que llegó un momento que dije, me rindo, que haga lo que quiera, ¿no? Pues esto fue igual, se acabó, dejo la razón a un lado, me rindo. Me rindo ante esto porque esto no se puede racionalizar. Me rindo totalmente. Fe ciega. Bueno, ciega no, si lo estás viendo. Lo estás viendo. Eh, y entonces, después cuando acabó, yo no sabía. Yo estaba totalmente en estado de shock. Y yo, ¿qué ha pasado? La pregunta de siempre, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué pasó con la talla? ¿Qué pasó con el rosario, con el aroma? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Esto qué es? Es que claro, es que no lo entiendes. Ha pasado algo, pero ¿qué explicación le das? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y entonces ya hablando con el sacerdote, me dijo que él también lo había notado. Él también lo había notado el corazón. Y él, de hecho, me dice que a veces lo nota también en sus manos. Sus manos, cuando está sanando, él lo nota. Dice que a veces lo nota, a veces no. Pero en este caso, pues sí que lo notó. Claro, a Sí una que lo notó. persona que ya tiene experiencia en esto, te reafirma lo que tú estás sintiendo también. Sí, 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 exactamente. Y bueno, y efectivamente, pues eh, esto es una experiencia mística que yo tuve, el corazón, el Espíritu Santo, el corazón del Espíritu Santo, el Sagrado Corazón, el corazón latiendo en nosotros, diciéndonos que está vivo, que está presente, que está ahí para nosotros, que no estamos solos, que estamos tranquilos. Entonces, pues es un testimonio que creo que debería llegar este tipo de mensajes, ¿no? De que se hace presente el Señor, se hace presente en tantas veces, de tantas maneras, muchas veces no lo vemos porque no lo queremos ver, ¿no? Pero sí, está ahí, vaya, está ahí Claro, para se que manifiesta lo quiera de ver. diversas formas. Sí, 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 sí. Y efectivamente, pues desde entonces, mi hijo ya hace 4 años. Bueno, ya tiene 4 años, recién cumplido, y precisamente el viernes fuimos a una revisión igual, igual. No ha variado nada. Sigue leve, sigue sin... Todo igual, todo igual. Todo igual que cuando lo operaron, ahí se ha quedado, ahí se ha quedado. Perfecto. Y tenía un pronóstico muy malo, tenía una... Bueno.
una, eso, un pronóstico malo y al final, pues me quedo con eso, con que es un milagro, el Señor ha obrado en él, lo ha tocado, ¿no? Como se dice, lo ha tocado Obrado y en que lo él. siga, ha obrado y que estamos viendo los frutos, ¿no? Y que siga tocándolo, que siga tocándolo. Así que, bueno, y esto de la misa, es otra cosa que voy a decir que esto ya es una pequeña curiosidad. Lógicamente yo no, yo no impongo manos, ¿no? Pero sí me contó el sacerdote que él siente, él siente cuando impone las manos eh, para que, para que entendamos que no es él, que es el Señor que lo sabe todo. Porque una persona en concreto que lleva muchísimos años sin confesarse y que estaba metida en la nueva era, pues él lo notó. Él cuando hay algo, pues le da como un calambre o le da como un malestar, ¿eh? Al final es el Señor el que lo sabe. Nosotros solamente, Él está aquí simplemente como, digamos, como objeto de Él, como objeto del Señor, aunque quede Intermediario, feo decir. Sí, un sí, sí, intermediario. sí, sí, como objeto que queda como más servil, pero es así, es así. Así que bueno, que espero que haya llegado a alguien este testimonio, que haya, aunque haya una persona sola a la que haya llegado, a la que haya iluminado, a la que haya ayudado, pues yo ya me doy por satisfecha. Así que muchas gracias también por haberme dado la posibilidad Sí, y espero verte pronto. sí, ha sido un excelente testimonio y es cierto, espero que llegue a muchos y que sepan, ¿no? Que te escuchen, que escuchen lo que tú has, lo que has dicho, lo que has expresado y bueno, que toque las vidas de muchas personas, ¿no? Eso es, eso es. Yo también soy un objeto ahora mismo aquí. Esto también, Definitivamente. todo para la gloria de Dios. Muy bien. Muchas gracias entonces. Y Nada, hasta a otra ti. oportunidad. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Arturo. Adiós. Chao, chao.